buenas a todos, bienvenidos a La Brújula, el espacio que se centra en la exploración e indagación del ser humano y su consecuente provecho. En el día de hoy vamos a seguir comentando un poco lo que se viene haciendo en este canal, ¿no? Y eso es comentar y seguir hablando un poco más y profundizar lo más que se pueda en la teoría de la personalidad, más específico en el indicador Myers-Briggs. Como siempre digo, si no te suena nada de lo que se está hablando aquí, pues asegúrate de chequear en la descripción del vídeo todo tipo de información relevante, ya sea en mi blog o en otros vídeos que he adjuntado sobre la introducción a esta maravillosa teoría, para que así puedas hilar con facilidad todos los conceptos que aquí se aborden hoy, ¿no? Dicho lo cual, lo que se viene a plantear hoy aquí es el tema de los subtipos, ¿no? Y ya hemos hablado bastante de algunos subtipos de personalidades, y el que se va a tratar hoy es el subtipo, o los subtipos, los 4 subtipos, mejor dicho, que el ENFJ, la personalidad ENFJ puede adoptar. Esto quiere decir que, como siempre decimos, si no te suenan nada las funciones cognitivas que se van a aportar ahora, en la descripción también estarán, ¿no? Y yo doy por hecho siempre que ya conocemos todas las funciones cognitivas, ¿no? Pero aún así las digo, y en este caso, ENFJ, Fe, Ni, Se, Ti. Es decir, en primer lugar, estaríamos hablando de un subtipo Fe, o sea, un Fe ENFJ, ese sería el subtipo. Y cuando hablamos de este tipo de ENFJ, podríamos estar hablando de un FJ que se caracteriza, por ejemplo, en las relaciones interpersonales, es decir, está focalizado en mejorarlas a toda costa, ¿no? En intentar conformar una nueva, digamos, red grupal, armoniosa, para que se puedan ir configurando mejor y de manera más elaborada esas relaciones interpersonales. Entonces está un poco más abocado a interesarse demasiado lo que piensen los demás, y también está un poco abocado a que le afecten las críticas o el comportamiento que tengan los que están a su alrededor, ¿no? Entonces este subtipo Fe tiene que ver un poco con el contacto directo con las personas que lo rodean. Y por ejemplo, si alguien les dice que los ha defraudado o no están a la altura de simpatizar con ellos o de cumplir sus necesidades, satisfacer las necesidades del grupo para buscar esa ansiada armonía, pues probablemente se frustrarán. Estos NFJ se frustrarán. Y si bien ya un NFJ, hablando en términos generales, se frustra porque tiene ese fe dominante, ¿no? Y depende un poco de lo que su entorno le suscite, aún más si ha sobredesarrollado esta función dominante que es el fe. Entonces un poco lo que hablamos, tienden a cambiar mucho de humor también por este sentido, ¿no? Porque se les puede venir el mundo abajo cuando no son capaces de satisfacer esas necesidades de los demás y hacerles sentir bien, etcétera, ¿no? Entonces ellos no pueden soportar eso y probablemente se frustren, ¿no? Entonces este es un poco el subtipo Fe, ¿no? Del ENFJ, el que está un poco más orientado hacia el grupo y hacia las críticas y los comportamientos que en él se tienen, ¿no? Y pues dependiendo un poco de
de las situaciones que haya tenido en ese grupo, en ese ámbito, pues él va a pensar una cosa u otra, ¿no? Y va a obrar conforme a lo que allí se estipule. El ni, subtipo ni ENFJ, es un poco más, menos, digamos, menos consciente de todo esto que hablamos ahora mismo, ¿no? Si bien también, obviamente, tiene fe en el primer lugar, porque los subtipos no quiere decir nada, subtipo solo quiere decir que se ha sobredesarrollado una de las funciones, todavía tiene fe, pero digamos que es un poco más calmado, que tiende más a la reflexión, a indagar un poco más en su filosofía, ¿no? Y digamos, en predecir un poco más, ya que tiene ese lapso de tiempo, ese ni sobre desarrollado, le da ese lapso de tiempo para pensar y para aportarle un concepto, un sentido más, más coherente y menos visceral que ocurría, que lo que ocurría en el pasado subtipo, ¿no? Entonces un poco más, como decimos, calmado, ¿no? Se centra más en dudar y en reflexionar sobre las cosas. Por eso es que también sería que este subtipo ni sea más difícil que tome decisiones de una manera más directa. Se tiende más a pensar y a rumiar, como se suele decir también coloquialmente, rumiar esas ideas, esas divagaciones, y por ende ser un poco menos directo que los otros subtipos, podría ser, ¿no? Podría decirse de esa manera. No se puede hablar mucho más del ni. El ni es simplemente eso, es una capacidad, ese subtipo da una capacidad más interna al ENFJ y demás, reflexión e indagación. Y poco más se puede decir, son más predictivos, obviamente, por ese ni, y se puede anticipar mejor a las situaciones y a los comportamientos del grupo. El C es muy difícil verlo, ¿no? El C, pero también hay que comentarlo. Subtipo C del ENFJ, que es el que se está tratando hoy aquí. Es un poco el subtipo que le da ese punto de realismo, ¿no? Esa percepción de los estímulos a su alrededor, una percepción de esos estímulos sensoriales que le hace falta siempre como refuerzo terciario al ENFJ, siempre es necesario, y pues sobre desarrollando ese C terciario, el ENFJ lo que es una personalidad pues mucho más realista, no se centra tanto, si bien se centra también en satisfacer las necesidades del grupo, etcétera, y buscar una especie de revolución totalmente radical a las relaciones interpersonales del grupo, ahora lo hace, siendo un C, subtipo C, lo hace de una manera mucho más realista, como hablábamos antes, ¿no? Ciñéndose un poco a lo tangible y a lo que no se escapa tanto de las manos y no se centra demasiado en las ideas y en la abstracción, y intenta siempre que se quede un poco en lo que es realizable, ¿no? Esto un poco sería el C, que ya es muy raro de ver, ¿no? Ya sí es complicado ver un ENFJ porque son personalidades poco comunes. Encontrarlo con este subtipo C, pues es mucho más complicado, ¿no? Subtipo terciario es complicado que siempre se pueda encontrar, ¿no? El último sería el T, C, ni C, T, sería el T, y era un poco lo que ocurría con el ESFJ, ¿no? El T es el que da ese cálculo, esa capacidad de análisis, y lo que sucede es simplemente lo que hablábamos. El T, si alguien en FJ es capaz de desarrollar ese T, que ya es casi imposible ver a alguien que
que desarrolle esa cuarta función amenazadora, pues el TIL lo que proporciona es simplemente lo mismo que hacía en el SFJ. Esa capacidad de análisis, de un poco frialdad, de cálculo, para evaluar todas las situaciones de una manera más objetiva, las situaciones y los comportamientos de esas habilidades interpersonales o relaciones interpersonales, mejor dicho, que se forjan dentro de un grupo social. Pues este tío lo que haría era un poco ser el abogado del diablo del FE, ¿no? Y decirle al FE que no sea tan partidario, no sea tan tendencioso y tienda a simpatizar tanto, y sea más lógico y más ecuánime y ponga un poquito más de, de coherencia y menos sentimiento al asunto, ¿no? Pero como siempre decimos, es muy complicado ver un subtipo así de cuarta función, ¿no? Es muy raro, la verdad. Yo creo que por aquí se ha hablado bastante del NFJ, es una personalidad muy poco común, por eso es que el vídeo tampoco duró demasiado, ¿no? Pero creo que era necesario comentar un vídeo así. Como siempre digo, muchas gracias por seguir los vídeos, por estar ahí. Como siempre, comentad, darle likes, suscribiros si no lo estáis, compartir cualquier sugerencia que pueda ayudar. Y como siempre digo, ya seguiremos comentando en próximos vídeos. Un fuerte saludito y hasta la próxima.